El Santo Grial, una de las reliquias más importantes dentro de la cristiandad. Una copa que, de acuerdo a ciertas tradiciones, fue utilizada por Jesús de Nazaret en la Última Cena y con la cual José de Arimatea recogería parte de la sangre del Mesías. ¿O será acaso la descendencia de Jesús? Oyéndonos a interpretaciones más exóticas, ¿se tratará acaso de una joya que pertenecería a Lucifer? Estos y otros interrogantes los estaremos tratando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Bueno, y para mí es un auténtico honor tener de regreso aquí en Mandrágora a un viejo conocido de ustedes, a un auténtico maestro dentro del periodismo, la persona que me inspiró a dedicarme a esta profesión, Néstor Armando Alzate. Néstor, bienvenido de nuevo a Mandrágora. Hola Alejo, para mí es un gran placer estar aquí, un honor, un privilegio que me hayas invitado a tu canal que por lo demás me parece no solamente muy bien hecho, sino que es demasiado enriquecedor. Muchas gracias, Néstor, de verdad por tus palabras. Desde hace tiempo, pues los suscriptores del canal me habían pedido tu regreso aquí a este espacio que desde luego es tu casa, y para mí es un honor no solamente contar contigo, sino poder conversar a tu lado sobre una temática que creo que es uno de los tópicos más importantes dentro del ámbito del misterio, de las reliquias, de los objetos mágicos, de ese tipo de artefactos que desde la noche de los tiempos parece que nos han fascinado y que nos relacionan con la divinidad y con la magia, como lo es el Santo Grial, de acuerdo a la tradición cristiana, una reliquia muy importante que algunos relacionan con la copa en la cual bebió Jesús de Nazaret en la Última Cena, que incluso dentro de esta tradición cristiana, porque a propósito vamos a analizar esta reliquia desde diversos ámbitos, pero quiero arrancar como por el más popular, por así decirlo, que es esta versión de la copa de Jesús y la posterior interacción de José de Arimatea, personaje muy cercano al Nazareno, quien, de acuerdo a ciertos evangelios apócrifos y a cierta tradición cristiana, sería un hombre que habría recogido la sangre de Cristo en esta copa mítica tan emblemática. Algunos de hecho llegan a establecer que posiblemente José de Arimatea recogió parte de este líquido vital cuando Jesús estaba siendo crucificado. Otros dicen que la tomó de su sepulcro. Lo cierto es que esta copa tiene una connotación muy especial y parece que albergó la sangre del Hijo de Dios, del representante de Dios en la tierra. En específico sobre esta tradición, para darle el pistoletazo a esta temática, Néstor, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta interpretación que se hace sobre el Santo Grial? Esta copa en la cual bebió Cristo y en la cual pudo haber sido almacenado algo de su sangre. Bueno, regularmente todas estas, pongámoslo en principio, en términos de leyenda, regularmente se deben de la Edad Media. La Edad Media fue rica en todo este simbolismo y lo fue por una razón muy elemental, porque era una edad aparentemente oscura y todo estaba mediado por Dios o por el demonio. Hay una pléyade impresionante de santos que su origen proceden del martirio. Y resulta que cuando fueron martirizados estos santos, muchos de ellos, hago aquí una interpolación, Alejo, y me lo vas a permitir.
Hay Claro un que sí. movimiento que todavía existe y es de los jesuitas que se llaman los volandistas, de Jean-Pierre Voland. No sé si has oído hablar de él. No, no lo conocía. Ellos se dedicaron como, como a esculcar la paja para encontrar el grano, porque se dieron cuenta de algo bien interesante, y es que en la Edad Media, imagínate que encuentra uno cualquier cantidad de santos que fueron mártires, pero casi que uno podría decir que obedecen a un patrón específico, sus martirios. Y entonces fueron atados a una rueda, giraron la rueda, los metieron aceite hirviendo, los colgaron de ganchos. Y uno dice, bueno, allí venga, 1, 2, 3, pero todos obedecen al mismo patrón. Hay tranquilamente 50 o 60. Resulta que los volandistas se dedicaron a esculcar las vidas de todos estos santos y encontraron que muchísimos de ellos son leyenda, que no existieron, otros que sí existieron y que fueron martirizados, pero no de esa manera, y otros que no, que murieron normalmente, pero la misma devoción popular, aún en vida, los convirtió en santos. Entonces, una vez desculcando toda esa paja, encontraron que había muchos que no podían ser santos, y empezaron ellos a proponer que sacaran a este, y a este, y a este, y a este, y a este. En principio te voy a decir, por ejemplo, Santa Bárbara, no existe un acerto histórico que compruebe la existencia de Santa Bárbara. Wow. San Jorge no existió. San Jorge no existió. Vaya pues dígale al rey de Inglaterra que San Jorge no existió cuando el patrón de Inglaterra es San Jorge. Claro. Entonces, Pablo VI se dio a la tarea de acuerdo con este trabajo de los volandistas, a expurgar la lista de los santos y sacaron más de 3.000. Más de 3.000 lo sacaron del santoral. No sé si recordarás que yo escribí una obra que es El Santo del Día, que son 4 tomos. 4 tomos. Permíteme por aquí, te voy mostrando. ¿Puedo darme estos lujos con vos o no? Nosotros muy, muy felices de poder compartir este conocimiento contigo y que tengas la oportunidad de mostrarnos tu obra. Miren, ahí están observando en pantalla El Santo del Día del maestro Néstor Armando Alzate, una obra que él tuvo la oportunidad Son de 4 publicar tomos. hace un tiempo, 4 tomos, en donde realmente hacías una labor encomiable destacando los santos por cada día del año, una labor bastante complicada, Néstor. Lo que se llama el ordo litúrgico, que es de observancia obligatoria, que son las fiestas universales durante el año. Entonces Pablo VI sacó más de 3.000 santos, pero no podía de un plumazo borrar, no podía borrar de un plumazo a los santos, porque ya hay una devoción instaurada de muchos siglos, y entonces no puedes quitarle la devoción popular. Entonces autorizó la devoción popular, pero eso no significa que estén dentro del canon de los santos. San Cristóbal no existió, San Jorge no existió, y otros tantos no existieron, pero están ahí. En ese orden de ideas, si te cuento esto, es para ubicarnos en lo del Santo Grial. Santo Grial se habla por Essenbach, creo que fue von Essenbach y Borrow los primeros en hablar del Santo Grial. Resulta que esta creación de la Edad Media dio lugar a otras sagas bellísimas, que es la saga del Rey Arturo, que se supone que a Parsifal o Percival y a los otros, a Lohengrin y otros tantos se les encomienda la misión de encontrar el Grial, ¿cierto? Y entonces está escrito por Essenbach. Creó esa saga del Rey Arturo, a partir de ahí nació el mito del Rey Arturo. Y el Rey Arturo lo ubican en Avalon, en Francia, en la Bretaña francesa, o lo ubican en Inglaterra. Avalon en Inglaterra, bueno, en fin, se me confunden de como esos términos. Lo cierto del caso es que se supone que José de Arimatea, que era un hombre, un potentado, que de hecho era uno de los tipos más influyentes de Jerusalén y era seguidor de Jesús, pero en principio era como un seguidor más bien clandestino porque no quería tener problemas con el Sanedrín al cual él pertenecía, Nicodemo y él. Fue el que consiguió el permiso de Pilatos para bajarlo de la cruz antes de que terminara el día, porque iba a comenzar el Sabbat. El Sabbat comenzaba a las 5 de la tarde. Si llegaba a las 5 de la tarde lo tendrían que dejar colgado de la cruz hasta que pasara el Sabbat.
Entonces él logró el permiso de Pilatos para bajarlo, lo llevó a la tumba que él había comprado en esos días y la tenía, pues era un mausoleo grande. Y es muy probable, es creíble que al descenderlo, lógicamente, hubiese recogido un poco de su sangre. Se asume que él, aunque no tuvo acceso a la última cena, pero pudo haber tomado o alguien le hizo llegar la copa aquella en la que bebió Jesús y bebieron sus apóstoles. Él se llevó la copa y se supone que tomó la sangre. De eso pues dicen muchos esotéricos y los dicen también los evangelios apócrifos. Aquí lo tengo también. Que es bastante interesante. Néstor, sácame de la duda de un dato, porque alguna vez lo escuché, pero no lo tengo corroborado, que en realidad el lugar donde Jesús de Nazaret efectuó la última cena era de propiedad de José de Arimatea. ¿Es eso cierto o es como una leyenda? Sí. No, es que ahí se funden leyenda y realidad. Se dice que era la casa de Juan Marcos, la familia de Juan Marcos, pero es muy probable que ese Juan Marcos fuera hijo de José de Arimatea. La historia no lo dice, la Biblia no lo cuenta, las Sagradas Escrituras no lo cuentan, pero lo más probable es que sí fuera, porque era quizás el más entusiasta y ferviente de los seguidores de Jesús, pero encubierto. Entonces él ponía a su disposición su casa en Jerusalén cuando Jesús iba, y es muy probable que así haya sido. Si ese fuera el hecho, entonces es comprensible que él hubiera tomado la copa. Si fue en un salón de su casa, él habría podido tomar perfectamente la copa. Dice la leyenda que él recogió parte de la sangre de Jesús y se la llevó. Era algo que era comprensible en aquella época. Regularmente a quienes veneraban los pueblos, siempre entendiendo que los romanos deificaban lo que se encontraban. Por eso tantos emperadores deificados, a los que les hacían templos y demás, porque en eso los romanos eran muy libérrimos, es decir, abrían a todos los dioses, trajeron a Isis de Egipto, a Mitra del Oriente, por lo tanto, era comprensible que todas estas cosas ellos las tuvieran en su vida diaria, mucho más porque eran demasiado supersticiosos, y cualquier cosa física que tuvieran de un venerable podría ser en principio algo sagrado. Por lo tanto, es comprensible que aunque José de Arimatea era judío y los judíos no tenían permitido nada de estas cosas, al influjo de la nueva creencia con Jesús, y pongámoslo en términos bien elementales, que pudo haber sido por guardar un recuerdo de Jesús, ni siquiera una reliquia. Entonces se llevó supuestamente pues el Santo Grial. Se dice que él tuvo que huir y emigró a Inglaterra, y creo como era que se llamaba Salisbury. En todo caso llegó allí, él fundó una iglesia, en la iglesia depositó el Santo Grial. A partir de ahí sería comprensible que esta saga de Eschenbach sobre el rey Arturo, que es más o menos por la misma región, hubieran tenido ese entronque en ese momento. Al guardar el Santo Grial, lógicamente que lo convirtió de hecho ya en una reliquia, y la reliquia, yo diría, más preciada del cristianismo. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, pudo perfectamente haber guardado la sangre. Y si guardó la sangre, ¿por qué no pensar que podría darse también el mismo fenómeno que sucede con San Genaro en Nápoles? La liquefacción de la sangre de San Genaro, que el 19 de septiembre de todos los años se licua la sangre y se vuelve líquida. ¿Por qué no pensar que el Santo Grial también tenía esa característica? Y de hecho, si era una reliquia tan preciada, es comprensible que tuviera tanto poder. Pues ese es más o menos como una de las vertientes en lo que tiene que ver si hablamos de la sangre física. De la sangre física, porque es que de ahí se derivan. Perdóname que yo me apodero de la palabra, me alejito. No te preocupes, nosotros felices aprendiendo contigo, y es que es maravilloso, Néstor, porque está silvanando algunos aspectos muy interesantes dentro de la tradición cristiana e histórica, sobre todo ese pistoletazo, y por qué no decirlo, ese contexto histórico tan preciso que nos hiciste, sobre que hay que ubicar este tipo de leyendas relacionadas no solo con el Grial, sino con otras reliquias, con santos y grandes portentos en el mundo de la cristiandad desde la Edad Media.
no solamente arrancando por Parsifal, o sea, un personaje que fue tan influyente que el mismo Richard Wagner le compuso una ópera al mismo Parsifal, o sea, un personaje Ujú. fundamental para entender la historia y la cultura del viejo continente, y que incluso se atribuye que quizás este cáliz pudo haber pasado o por España o por Italia, que incluso los mismos templarios pudieron haberlo tenido. Entonces esto tiene muchas vertientes muy, muy interesantes que tú nos has comentado, Néstor. ¿Y a qué punto querías derivar con esto que nos estabas comentando? Que si ustedes lo observan muy bien, tiene un, digámoslo, a ver, hombre, ¿cómo lo puedo decir? Tiene otro referente. Estamos hablando del Santo Grial, ¿cierto? De la sangre de Cristo. Pero remítete al catolicismo y en la Eucaristía encontrás la sangre de Cristo. Exactamente. ¿Sí? Sangre como vino. En todas las Eucaristías. Exactamente, en todas las Eucaristías, el vino es como el agente, podría decirse. El agente que podría decirse contiene la sangre de Cristo. Pero mira que hay todo un ritual y toda una ceremonia para que ese vino se convierta en sangre. Es la sangre de Cristo. Si aquí tienes el Santo Grial, pero en el catolicismo tienes la sangre de Cristo, algo que es eminentemente simbólico, claro, muy alegórico, de todas maneras ya tienes un entronque que podría perfectamente entenderse como algo también histórico o que tiene su historicidad. Entonces, si lo buscas desde esa perspectiva, pero es que acuérdate que también el Santo Grial ha sido catalogado, hay varias vertientes. Uno dicen que es la sangre, otros dicen que es más bien una tendencia filosófica de pensamiento, como algo simbólico que inclusive tiene algo de gnosticismo por allá muy en el fondo, por su valor, digámoslo, místico. Pero también se habla de como un recipiente mágico, ya ni siquiera es religioso, ni de la Iglesia Católica, ni de estos movimientos, sino que es mágico, casi que como las famosas cabezas que has oído hablar de ellas, la cabeza que portaban los templarios, que pudo ser la de Juan Bautista. Es que todo esto adquiere una riqueza, pongámoslo, yo lo pondría más bien en términos literarios, un venero, un filón, una beta increíble de la que se puede hacer todo lo que se quiera. Por lo tanto, entonces aquí está esa otra vertiente. Pero la otra, y que es la que maneja nuestro amigo Dan Brown, que entre otras cosas Dan Brown sacó su información, pues yo no le resto mérito a él, ni más faltaba, no le resto mérito. Pero resulta que él se nutrió básicamente de este libro. Claramente. El Enigma Sagrado. El Enigma Sagrado. ¿Lo conocías? ¿Conoces Sí, este libro? sí, la base del Código Da Vinci, prácticamente. Lo sacó de aquí. Sí. De aquí y de otros libros que yo tengo por acá. Pero por estar ubicado donde estoy me es como muy difícil sacar los libros que yo creo que de ahí pudo él haber bebido para poder escribir esa saga, que lo que hizo fue novelarla. Exactamente. Y tiene su mérito literario. Pero pues le dio un toque demasiado fantástico en relación con lo que realmente de manera histórica se conoce sobre esto. Entonces, resulta que ahí aparece entonces, que es la que le da consistencia a todos estos movimientos del priorato de Sion, de los templarios que desaparecen en 1800, que se dividen, que ahí aparece el priorato de Sion en 1188, continúan los templarios por este otro lado, que se van perfilando ya como el gran poder detrás de todos los tronos en Europa, y que más allá de ser, pasó de ser aquel humilde movimiento de los soldados de Cristo a defender los santos lugares, a convertirse en un ahora, ¿cómo se llamaría? En un holding, en un consorcio económico que tuvo todo el poder, y que aparte de eso tenía un poder tan supremamente omnímodo que estaba por encima de los estados, y fue convirtiéndose en republiquitas metidas dentro de los distintos estados. Por eso fue que Felipe el Hermoso no se aguantó el varillazo y los mandó a matar a todos en 1314. Acuérdate de Jacques de Molay. Exactamente. Y esta vertiente entonces afirma, y aquí lo trae en este libro, que es de lo que se pega Dan Brown, es que Jesús tuvo una relación. A ver, ubiquemos esto históricamente.
Se supone que para que si alguien fuera rabino en Israel, debía ser casado. A los 30 años tenía que estar casado, si no, no podía. Y Jesús era rabí. Ahora, ¿sería un título honorífico que le confirieron sus mismos adeptos? ¿O en efecto él estudió lo suficiente como para graduarse de rabino? Es lo que todavía históricamente se discute. Y el otro contexto, Néstor, Entonces, que es muy importante también para puntualizarle a los espectadores, es que en aquella época y en ese contexto judío en el cual pues ocurrió la historia de Jesús de Nazaret, un hombre a los 13 años tenía simplemente dos decisiones de vida, o casarse o ser rabí, o sea, no había otra opción, y lo que tú dices, para ser rabí había que casarse, había que establecer una familia. Entonces, al menos por el contexto cultural y por la religión que profesaba la familia de Jesús, y la cual él tuvo pues toda su vida, él tendría que haber seguido esas normas, así que muy seguramente sí tuvo que haber sido un hombre casado. Obviamente que cuando llegue el cristianismo como para tratar de, a ver, pongámoslo como si fuera una cebolla blanca, ¿cierto? Que está hecha de capas y capas y capas. Empieza a quitarle las capas a la cebolla, el cristianismo. Entonces tienen que crear un hijo de Dios, que es Dios. Por lo tanto, su nacimiento tiene que ser impoluto. De ahí en adelante el tipo no puede estar contaminado con mujeres. Es decir, estoy hablando de ese pensamiento primigenio del cristianismo, ¿cierto? Pero si nos remitimos a lo histórico y a lo cultural, ¿qué problema sería que Jesús se hubiera casado? De hecho, cuando aparece la Magdalena, en algunos evangelios dicen que era una prostituta, el otro que era una mujer mala, pero resulta que entonces la pregunta aquí es, si era eso y ella se arrepintió, porque fue la mujer más importante y de hecho evangelizadora, y de hecho fue la primera mujer o fue la primera persona con la cual habló Jesús tras su resurrección. Exactamente. Cuando ella corre hacia el Santo Sepulcro, abren el sepulcro y él viene y le habla a ella, no a Pedro, no a Pablo. Pablo no estaba ahí, claro. No a Pedro, no a Juan, no, a ella se le aparece primero. Ese es uno de los argumentos que sostienen algunos de tendencia gnóstica y que otras vertientes ya del cristianismo, que va un poco más allá, sostienen que ella era una discípula predilecta. Y de ser discípula predilecta, perfectamente pudo ser su pareja. Y si pareja, era comprensible que podrían tener hijos. Todo eso con el paso del tiempo se fue depurando, decantando, quitándole las capas a esa cebolla, ¿ya? Hasta dejar lo que podría llamarse como una especie de esencia, pero una esencia que se corresponde realmente con su naturaleza o una esencia más bien prefabricada. Entonces, uno no puede entrar aquí a discutir cuestiones de fe, y en eso yo no me meto ni con religión. Yo estoy hablando aquí solamente de unos hechos que son palpables históricamente, que todavía se discute la historicidad de Jesús. Jesús existió, como existió Buda, como existieron los grandes místicos, cuyos orígenes regularmente todos son misteriosos. Jesús existió. Sí. Yo soy cristiano y yo sigo a Jesús, creo en Jesús. Pero para mí estos son más detalles que otra cosa, son cosas aleatorias. Lo que tiene que ver con la ortodoxia, para mí eso es como muy complicado. Por lo tanto, entonces el Santo Grial, algunos asumen que es la semilla de Jesús, la simiente, es decir, la descendencia de Jesús. Se supone que Magdalena también recaló en Francia, y resulta que allí en Francia ella pudo haber tenido a su hijo, su hija, o llegó con él, y de ahí vino una descendencia que, entre otras cosas, estos autores que te estoy mostrando del Enigma Sagrado, vuelvo a tomar en mi libro de aquí, Michael Weigand, Richard Leigh y Henry Lincoln, hablan de que esa simiente quedó en los merovingios, que fue la dinastía de los merovingios, es decir, la raíz, o mejor, de ahí, de ese hijo de la Magdalena y supuestamente de Jesús, nació toda la estirpe de los merovingios. Pero eso tiene su más y su menos, por una razón.
Los romanos se decían descendientes de Venus a través de Eneas. Lo cuentan en su libro La Eneida, para ellos justificar el origen divino. Y todos los pueblos pretenden siempre descender de dioses, los egipcios de Ra, y así por el estilo. Por lo tanto, los merovingios pudieron fabricar también esta, digámoslo, fábula o esta versión de que ellos eran descendientes de ahí. Claro. Como puedes ver, entonces son varias las interpretaciones que se le puede dar al Santo Grial. Sí, bastante interesante, Néstor, y ya que estamos yendo por varias de estas vertientes de esta reliquia tan mítica, hay una que nos lleva hasta el siglo XX, quizás un antecedente más moderno, por así denominarlo. Y aparece un personaje que a mí siempre me ha fascinado, porque tiene que ver no solamente con la historia de los cátaros, sino que se comenta que fue un hombre que realmente decidió partir de este mundo practicando un ritual de los mismos, y es Otto Rahn, un hombre del que se decía en su momento que era quizás el mayor experto relacionado con el Grial en todo el mundo, al menos en la primera mitad del siglo XX, al menos así lo consideraban los nazis, un hombre quien tuvo una formación académica realmente excepcional, que algunos decían que era un erudito, y que fue contactado por Heinrich Himmler para buscar el Santo Grial en el monasterio de Montségur en Francia. Fíjense cómo en cierto modo se van conectando en cierta forma las historias. Néstor nos hablaba de Francia, de cómo esa posible descendencia de Jesús de Nazaret con María Magdalena y estos merovingios que decían ser realmente los herederos de esta sangre real, de esta sangre tan especial, pues resulta que Otto Rahn se fue al monasterio de Montségur porque, según la tradición y la leyenda, los cátaros, quienes eran los propietarios de este monasterio, tenían no solamente algunas de las reliquias más importantes, también tesoros, sino muy probablemente el Santo Grial, y eran sus originales custodios. Y Otto Rahn buscó durante una buena cantidad de tiempo el Santo Grial en este lugar, financiado por los nazis. Lamentablemente pues nunca pudo dar en efecto con esta reliquia, tuvo problemas con ellos, de hecho se denostó su fama y su profesionalismo, se decía que era un hombre que tenía tendencias homosexuales, que en algún momento estando ebrio habría coqueteado con un oficial de las SS y que por esa razón enviaron a su esposa y a uno de sus hijos a un campo de concentración. En fin, le acabaron la carrera a Otto Rahn. Y de una manera, ¿por qué no decirlo? No sé si poética o cómo lo verás, Néstor, y los espectadores, se comenta, por favor, mira esa belleza que tienes ahí en las manos, y la tradición cátara, que es fundamental también para entender esto. Se comenta que Otto Rahn, Néstor y espectadores, falleció practicando la endura, un ritual que hacían los cátaros, algo que se conoce como el abandono. En cierto modo, no alimentarse, abandonarse totalmente hasta perecer, hasta dejar de existir. Pero lo interesante dentro de esta historia, más allá de lo que les conté de Otto Rahn, es que este hombre llegó a comentar que en realidad el Santo Grial no tenía que ver con una copa, tal y como se había comentado en estas tradiciones que hemos enunciado con Néstor, sino que podría hacer referencia a una joya que tendría Lucifer en una corona, porque el tesoro, miran esa maravilla que Néstor está mostrándonos en pantalla, por favor, eso es, nos estás antojando de muy buena literatura, maestro. ¿Y por qué Otto Rahn comentaba esto? Porque de acuerdo a la tradición cátara, Lucifer era el portador de la luz, no era ese ser que tenía esa connotación oscura que tomó muchos siglos después, sino era un ser que traía luz y conocimiento a las existencias, un ser que en cierto modo era reverenciado por los cátaros. Otto Rahn era realmente, creo que se consideraba casi que el último cátaro, así de obsesionado estaba con esta cultura, y enunciaba que este Santo Grial en realidad sería una joya de esta corona de Lucifer. ¿Qué puedes comentar sobre esto, Néstor? Sobre esta tradición y esta visión que tenía Otto Rahn sobre el Santo Grial. Indudablemente que Otto Rahn fue un personaje muy extraño.
muy exótico. No sé hasta qué punto algunos llegaron inclusive a asociarlo con el conde de Saint-Germain. Así es, se Y le él relacionó. en algún momento, él mismo impulsó el rumor que podría ser Fulcanelli. Es decir, aparecen estos, o el Cagliostro, el conde de Cagliostro, personajes que se supone que han sido inmortales, que han aparecido en distintas épocas de la historia. Y Otto Rahn, que yo creo que era un tipo supremamente brillante, llegó un momento en que se obsesionó de tal forma que lo que dices tú se convirtió como en el último cátaro y practicó justamente ese ritual para morir. Pero al mismo tiempo era un personaje, pongámoslo, no en términos de estrambótico, sino rocambolesco. Él era también como muy, digámoslo, ostentoso en la forma de hablar de estas cosas. Y obviamente que capturó ahí una mente medio débil, también muy fanática y obsesionada, porque es que en la cúpula de los nazis había primero Hitler. Hitler era un enfermo por el esoterismo, la sociedad de Thule, todo este montón de cosas. Rudolf Hess, el que después se lanzó en Inglaterra, que era el alter ego de Hitler, era su hijo predilecto, que todo el mundo sabía que era su delfín, el heredero natural de él, y que aunque dicen que él por iniciativa propia trató de encontrar o buscar un acuerdo con los ingleses para detener la guerra, se dice que fue mandado por Hitler, pero apenas vio que había fracasado simplemente lo dejó tirado. Así es. Que también era obsesionado por todas estas doctrinas esotéricas. Y el tercero era Otto Rahn. Aunque Friedrich, el que mataron por allá en Checoslovaquia, si no estoy mal, hemos dicho, había una cúpula en la que prácticamente todos, casi que para acceder a ese círculo íntimo de Hitler, se tenía que pensar como él frente a estos fenómenos. Eso le dio la unidad de criterio y le dio la libertad suficiente a Himmler para que él buscara el Arca de la Santa Alianza, el Santo Grial, la cabeza de Baphomet, que cuando ahorita estabas hablando de ese trofeo de la corona, que supuestamente podría ser también el Santo Grial, que decía Otto Rahn, es el correspondiente de aquel Baphomet, el supuesto demonio que adoraban los templarios, que era una cabeza parlante, y que esa cabeza al mismo tiempo les daba todo lo que necesitaban. Como puedes ver, aquí hay un montón de mito, fantasía, que se funden con la realidad. Pero tú sabes que la realidad la crea quien cree. Exactamente. Es decir, la condición básica para que algo suceda tiene que partir de creer. Si yo creo, puedo crear. Pues esa es la expresión. Si yo creo, puedo crear. ¿Tú crees que realmente, basado en esto que estamos hablando de Otto Rahn buscando el Grial en Montsegur, ¿tú crees que quizás los cátaros sí pudieron ser custodios del Grial o realmente custodiaban otro tipo de tesoros y riquezas y simplemente por intereses borraron a esta secta y ese posible Grial pues se perdió del mapa en ese entonces? ¿Cómo ves esta parte de la historia? Yo creo que esta parte de la historia también tiene mucha tela para cortar por el lado de los templarios. Cuando los templarios en 1118 más bien, fundaron los templarios, Godofredo de Bouillon o Balduino I, les cedió un ala del templo, que era la que correspondía a las caballerizas de Salomón. Y al parecer era un complejo de un montón de salas subterráneas, una cosa supremamente intrincada y muy escondida. Que probablemente ellos encontraron ahí el Arca de la Santa Alianza, eso dio pie para que Himmler buscara el Arca de la Santa Alianza, probablemente ellos tenían el Santo Grial, probablemente tenían la Santa Sábana de Turín, la Sábana Santa de Turín, que es otra de las reliquias de las que alguna vez tenemos que hablar. Entonces, si viene desde ahí, desde los templarios, pero si toda esa tradición
recordando que los templarios fueron extinguidos oficialmente por orden de Felipe IV el Hermoso en 1314, siendo el pontífice Clemente V, que fue el primer papa de Aviñón y que fue el que dio licencia para que acabaran con ellos. Algunos afirman que Felipe el Hermoso acabó con ellos más allá de cualquier consideración por los tesoros y porque los templarios eran los banqueros de todos los reyes de la época y Felipe el Hermoso les debía demasiada plata. Y como era tan ambicioso, les quería quitar todos los tesoros. Por eso se habla de que días antes de que ellos fueran apresados en 1307, porque ese fue un proceso que comenzó en 1307, ellos los apresaron y apenas los vinieron a ejecutar en 1314, 7 años, bajo la ferocidad de un juez implacable que era Guillermo de Nogaret. Pues resulta que antecitos de que ellos fueran, porque se desató como una especie de operación relámpago para capturarlos a todos en todas las encomiendas y las basilías que ellos tenían. Y entonces, alguien desde adentro les contó lo que estaba ocurriendo. Y ellos embarcaron durante varias noches, sacaron varias recuas de mulas, se llevaron hasta el puerto de La Rochelle. Y en La Rochelle embarcaron todos sus tesoros. Muchos afirman que vinieron a parar aquí a América, otros que cambiaron de región. Pero es muy creíble que muchos de aquellos templarios se convirtieron también en albigenses, o sea, los cátaros. Recuérdese que la última, o eran cátaros ya, recuérdese que la última cruzada emprendida por Papa alguno fue juntamente la cruzada de los albigenses para acabar con los cátaros, allá en Monsegur y en toda esa región. Así es. Entonces, es muy probable que esos tesoros estuvieran en poder de los cátaros. Y recuerde usted a Berenguer, el de Berenguer de Saunier. Sí. Berenguer de Saunier en Rennes-le-Château, que se supone que ahí también él resultó rico y todas esas cosas. Es muy probable que toda esa región era cátara, Languedoc o Languedoc, que toda esa región era cátara. ¿Cuántos simplemente hicieron lo mismo que los templarios, se fueron mimetizando, pero guardaron todos sus tesoros? Es perfectamente posible que si no está en Rennes-le-Château, algunos de esos tesoros, incluido el Grial, es posible que a partir de ahí se sepa que en alguna parte de esa región del Languedoc puedan estar estas reliquias. Todo eso lo peinó, uno hizo una operación rastrillo, Otto Ram, y no pudieron encontrar absolutamente nada. Yo creo que Otto Ram al final, más allá de cualquier consideración, fue su impotencia de no haber encontrado nada, lo que significaba que su cabeza estaba puesta en bandeja para que Himmler se la cortara. Y él simplemente dijo, no, yo no puedo perder mi prestigio y simplemente me muero en la mía, y se hizo la Endura. Una forma muy propia de desaparecer. No, pero tienes toda la razón, Néstor. Yo creo que esa fue como la actitud que tuvo Otto Rahn, y lo que dijiste, si él al menos hubiese podido encontrar algo, pero realmente en todos sus hallazgos no pudo hallar algo similar ni a esta reliquia, esta supuesta copa, ni a esta supuesta joya de la corona de Lucifer que él llegó a mencionar en su momento. Antes de culminar la entrevista, Néstor, ya que hemos analizado... Dice, no, pero vení antes de que se me olvide. Sí. Es que yo creo que, no sé, pues esto es también como una especie de reflexión final. ¿Qué pasaría si se encontrara todo eso? Si se encontrara el Santo Grial, el Arca de la Santa Alianza. ¿Qué pasaría? O que llegase un momento en que contundentemente se dijera, no existieron, y se demostrara que no existieron. Wow. ¿A dónde se va la creencia y la fe? Es decir, esos son motores de los que vos no puedes prescindir. Son cosas que vos no puedes encontrar. Si las encontrar es como cuando vos perseguís a una muchacha, ella te dice que no, y 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 que no. Y entonces, mientras más te dice que no, más la buscas. Y de pronto ella te dice que sí. ¿Sí? Se perdió el sentido de la lucha. Sí, ¿gané qué? Se pierde el sentido de la lucha. Y si no, pues, imagínate donde se encuentra fehacientemente la Atlántida.
¿qué hacemos nosotros los que trabajamos en esto? Nos quedamos sin trabajo. Decime, ¿qué hacemos nosotros? Pero ¿cómo así? Es que no se pueden encontrar. Son cosas que tienen que quedarse ahí en la imaginería popular, que Claro. tienen que dar lugar a la fantasía. Pues muy rico que se pudieran dilucidar, pero entonces ¿de qué valdrían todas estas obras? Hombre, mira, todo esto que yo tengo aquí, que voy buscando y dele cada vez para aprender un poco más, pero no puede ser, pienso yo, donde eso ocurra. Imagínate donde se encuentre el arca de Noé en el monte Ararat. Wow. ¿Qué va a pasar? Sí. Ahora, desde esa perspectiva, ¿cuántos, digámoslo, preceptos, valores y fundamentos de las religiones se van para el carajo? Uy. Totalmente. Es decir, tenés que volver a revisar absoluto, para empezar, tenés que volver a revisar todo el cristianismo, para empezar. Entonces, Wow. yo creo que es muy rico seguir hablando de esto y uno seguir especulando con que sí, con que no, que es posible, que no es posible, pero que no se nos pierde el encanto de la búsqueda, Claro, claro. pienso yo. El No maravillarnos sé, con eso. puede ser que yo vaya contracorriente, puede que yo vaya contracorriente, pero siempre he sido así, yo siempre he ido contracorriente, es mi forma de ser y de pensar, creo. O que somos Ah. muy románticos, Néstor. Yo comparto lo que tú dices. También. Y fíjate que esto se hilvana no solamente con estas reliquias de la que estamos hablando en específico, el Santo Grial, pero que tú has hecho referencia al Arca de la Alianza y muchas otras. Y por ejemplo, creo que también tiene que ver con muchos otros temas de misterio. ¿Qué pasaría si se comprobara que esto sí fue así o no fue así? Creo que perdería mucho de esa magia, de esa mística, de ese romanticismo que en cierto modo nos impulsa. Imagínate qué habría hecho Wagner sin Parsifal. Por favor. ¿Qué habría hecho Essenbach sin la mesa del rey Arturo? Y te lo voy a poner más brava, Alejo. Que estamos en esas, en este momento. Sí. David Grosh, Gary Nolan, todos están hablando. Sí, los ovnis sí existen. Que lleguen y nos muestren pues un alienígena. Vea, este es, véalo aquí. Sí, sí. Y vea, esta es la nave. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? Sí, sí. Decime, ¿qué va a pasar? Es que algo tremendo. Yo creo que, no sé, yo hago un planteamiento más desde la perspectiva filosófica, no sé qué, pero es que yo pienso que hay cosas que por naturaleza misma no deben tocarse, deben quedar como están. Imagínate usted que mañana en la avenida Pensilvania haga un desfile con varios ovnis de los de Roswell, de Kingham, de Yapustin Yar, y que aparezcan ahí y con alienígenas. Ahí véalos, ustedes querían saber de esto, véalos, ahí están pues. Y entonces, ¿qué va a pasar? Claro. Dime, listo, ya los tenemos. Entonces ahora se supone que debemos entablar es una relación con quienes nos trajeron a estos, que se supone que ya los debemos conocer, ya debemos haber interactuado con ellos. Y bueno, entonces, bueno, vamos a trabajar conjuntamente. ¿Querrán ellos? ¿Nosotros vamos a querer? ¿Se dará la posibilidad? Wow. Después de que eso ocurra, ¿qué va a pasar? Alejo. No, hombre, que no los encuentren, hombre, que nos acabe el trabajo. Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo, Néstor. ¿O será que yo soy muy iconoclasta, muy destructor o qué? No, es que estoy de acuerdo contigo. Y ahora sí, antes de culminar, Néstor, después de esta disertación que hemos hecho en este dossier, de esa posible origen del Grial como una copa que pudo haber utilizado Cristo, que pudo haber también sido usada por José de Arimatea para recoger la sangre del Nazareno, o de la supuesta descendencia de Jesús de Nazaret, o incluso ya esta vertiente un poco más gnóstica de Otorrán relacionada con una joya de Lucifer. Para Néstor Armando Alzate, ¿cuál sería la verdadera naturaleza del Santo Grial después de todo lo que has leído y todo lo que hemos hablado? Yo lo pienso más bien en términos de una vertiente filosófica. Yo lo pienso más como una parte nutricia, por ejemplo, de movimientos como los gnósticos y otros tantos. Y quiero, no es que quiera creer, sino que creo que va más por ese lado, como a partir del valor simbólico de lo que puede representar, como en el capítulo, no sé si lo viste,
el capítulo que yo publiqué en mi canal. A propósito, qué pena con vos. Hey, no se le olvide suscribirse en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate Ilógico. Por favor. Ilógico. Ahí los estoy esperando. Claro. No me habías dicho nada, hombre. No, pero ya sabes que esta es capítulo, ventana abierta para que tú promociones. Y ya saben, Néstor Armando Alzate Ilógico aquí en YouTube, un canal maravilloso. y acabo justamente de hablar. Mi último capítulo es un capítulo sobre la sangre. Se llama ¿Por qué los dioses piden sangre? ¿Por qué los sacrificios y por qué la sangre siempre estuvo presente en todas las culturas? En forma de derramamiento de sangre ritual, de todo esto que estamos hablando. Y ahí entra el Santo Grial, que entre otras cosas, la palabra grial es sang real, en francés. Así. Sang real, o sea, sangre real. ¿Por qué? Entonces en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico, ahí tengo ese capítulo. Ahí pueden encontrar algunas de las cosas que de cierta manera está emparentada con todo esto que hemos tocado. Yo pienso que es más allá, es un pensamiento, hombre. Es un pensamiento de tipo, digámoslo, más metafísico que otra cosa. Y sigo pensando que probablemente algunas de estas cosas tal vez no existieron, pero le dan sentido a las creencias. Todo eso, aunque no aparezcan, le dan sentido a una filosofía de vida e inclusive nutren religiones. Yo creo que este seguirá siendo un misterio insoluble. Pero para mí es más por ese lado. Quisiera creer que existe el grial con la sangre, quisiera creerlo. Eso sí. Maravilloso, Néstor, esa disertación, y de verdad para mí ha sido un auténtico gusto, un honor nuevamente contar contigo aquí. Como decía el maestro, porfa, no olviden visitar y suscribirse al canal de Néstor Armando Alzate Ilógico aquí en YouTube, muy pendientes de sus actualizaciones y demás. Y también, Néstor, aprovechar que estamos aquí reunidos para hacerles una invitación. El jueves 2 de noviembre vamos a estar el maestro Néstor Armando Alzate y este servidor aquí en Bogotá, en Casa Magola, haciendo un evento que tú no te puedes perder. Vamos a estar hablando sobre algunas de las tradiciones más interesantes relacionadas con el Halloween, con el Día de los Muertos. Un evento que no se pueden perder, jueves 2 de noviembre en Casa Magola, aquí en Bogotá. Van a poder ver al maestro Néstor, darle un abrazo, sacarse fotos con él, saludarlo, que lo saludemos entre todos. Néstor, de verdad que va a ser un gusto tenerte aquí en Bogotá el próximo 2 de noviembre. Y para mí es un privilegio, es un placer. Y creo que hasta vamos a tener la posibilidad de almorzar con algunos, ¿no? Sí, vamos a tener aparte con algunos. Vamos a tener una actividad especial. Vamos a ver cómo se puede hacer. Un meet and greet con Néstor. Ya saben, pendientes de ¿Un qué? Perdón, ¿un qué? Un meet and greet. ¿Un qué? Meet and greet. Así meet and greet. Para mí es un humilde almuerzo. Sí. Bueno. Suena más colombiano así. Póngale ese nombre tan sofisticado, pero dejémoslo pues. Listo. Allá vamos a estar el 2 de noviembre y gracias por la invitación. Te la debo a ti y se la debo a Ángela y a Diego de Casa Magola. Y quiero estar allá, tengo mucha expectativa para estar allá y para que hagamos una charla bien deliciosa, para que nos gocemos todo esto. Claro que sí. Que para mí es vida, es algo tan increíble que no encuentro otra forma de decirlo, es la razón de ser de uno. Gracias por la invitación, mi querido amigo. No, maestro, que nosotros podamos. podamos. No sabes cuánto valoro yo tu amistad, tu conocimiento, lo que vos me has enseñado. Tu generosidad para conmigo ha sido supremamente generoso conmigo y eso yo lo valoro. Muy buena parte, esta es una confesión que les hago a los seguidores de Mandragora Misterio y a los de Ilógico, de Néstor Armando Alzate Ilógico. Mi canal despegó realmente por este señor. Este señor fue el que me dio unas pautas y me guió para que yo pudiera hacer esto, porque yo de esto no sé nada. Lo único que sé es hablar. Yo sé prender un computador y apagarlo, no sé nada más, de nada. Es lo único que sé. Necesito que
que me hagan todo porque yo esto no sé. Alejo se encargó de eso, me abrió las puertas. Muchas gracias, maestro. Un abrazo enorme para ti y como siempre digo para finalizar los videos, si disfrutas el contenido de este canal, no olvides darle pulgar arriba y compartir este video. También te invito a que te suscribas a este canal para que estés pendiente de todas las nuevas materiales y publicaciones que estaré haciendo en este espacio. También que actives la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto. Chao.